No podemos seguir haciendo los boludos, claro, y las boludas. Sí, podemos decir, bueno, qué sé yo, en 1957 hubo otro día de calor, así, que sobrepasó los 40, llegó a 42, el otro día mi vieja me decía, sí, no sabés, no teníamos ventilador, no sabés lo que fue eso, tal. Sí, podemos decir que pasa cada tanto, que no es tan grave, que podemos llegar al ridículo tipo Milei, minarquismo, no sé cómo se llaman ellos mismos, que dicen, no, el cambio climático es un invento de los comunistas, tipo como Trump, ¿viste esa onda? Podemos engañarnos de la manera que queramos. O podemos enfrentar la realidad de que esta ola de calor, los cortes, los campos incendiados, los incendios forestales, las inundaciones y los temporales tremendos, como lo que están levantando ahora a todo el litoral, parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y demás, que todo eso es parte de cómo estamos destruyendo el planeta los seres humanos. Bueno, el calor, que también es político y también es económico, es algo que aparece pero recontra de soslayo y casi como en joda en la agenda pública. Aparece el presidente Alberto Fernández diciendo qué más le va a pasar a la Argentina, ola de calor, cortes, como si los cortes de luz no fueran producto de la desinversión de compañías que tuvieron aumentos del 1200% durante el macrismo, que se endeudaron en dólares, que hicieron bicicleta financiera con esa plata que nos sacaron en ese momento y que no invirtieron lo que tenían que invertir para dar el servicio correctamente. Y encima piden aumento de tarifas ahora. Bueno, podríamos decir que todo esto es parte como de un fenómeno natural, pero la verdad que no lo es. Hay que hablar del calentamiento global, hay que hablar de los eventos climáticos extremos que están azotando a la Argentina y al mundo. Cuando vi las fotos de Australia, en el recuperar todo lo que pasó en estos 15 días que hice este fin de semana, cuando vi las fotos de Australia, ahí donde marcó el récord mundial y además el récord histórico, por encima de los 45 grados, y bueno, pensé, están en el hemisferio sur, prácticamente a la misma altura que Argentina, están en verano, sí, pero están en una situación, bueno, muy complicada por el virus, también como todo el planeta. Dije, che, imagínate esto acá. Imagínate un calor que realmente empiece a matar gente. Ya hubo muertos sofocados por el calor en la historia argentina. Imagínate eventos extremos que cada vez castiguen más fuerte acá. En este momento Montevideo, por ejemplo, está inundada. Tiene como 50.000 personas sin luz. Nosotros, bueno, tuvimos la semana pasada un corte que afectó a más de 1 millón de personas en una de las grandes distribuidoras, 500.000 personas en otra, me refiero a Edesur y a Edenor respectivamente. Pero tenemos también una sequía extrema que en otros lugares, que no son el litoral que está teniendo ahora un temporal, afecta dramáticamente a la producción. En la lluvia que hubo el fin de semana, acá el sábado de la noche, que hubo una lluviona, un chaparrón tremendo, no cayó en toda la pampa húmeda por igual, no cayó la misma cantidad de precipitación. Entonces toda la gente que estaba esperando la precipitación se quedó esperando. En el sur, donde estaba yo de vacaciones, pasó lo mismo con las lluvias de el 31, el 1, el 2 de enero. Hubo lluvias, pero no alcanzaron a apagar los incendios. Después hubo lluvias que sí los apagaron, pero después el incendio recrudeció con el buen clima. Entonces, incendios que son intencionales en el caso de las islas del Delta del Paraná, y que son en algunos casos por boludez, digamos, por negligencia, dejar un asado prendido u otra cosa, pero en otros casos son naturales, porque con la sequía extrema un rayo incendia 1 o 2 árboles y eso después inmediatamente prende todo un bosque entero. No saben ustedes, les voy a hablar de esto en estos días, no saben ustedes lo desolador que es ver un bosque muerto, un bosque incendiado, los esqueletos de un bosque. Yo nunca había visto algo así y vi esta vez en los lugares donde, como en una noticia al pasar, habíamos hablado de Trevelin, por ejemplo, habíamos hablado de Epuyén, del momento en el cual la lluvia, el fuego, perdón, no la lluvia, traspasó la Ruta 40. Pero bueno, las reacciones de la política son equívocas, son erráticas. El gobierno, por un lado, ahora estudia darle estímulos a los productores rurales que no tienen la lluvia y que por eso no van a tener este año una buena cosecha. Quiero recordarle a todos los que no tienen nada que ver con el campo que un año de mala cosecha nos arruina a todos.
por la influencia que tiene esto sobre la llegada de dólares, la influencia que tiene esto sobre la recaudación, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, tremendo, y con el Fondo Monetario ahí, respirándonos en la nuca, exigiendo un ajuste que el gobierno nos dijo hasta ahora que no iba a exigir. Bueno, evalúa el mismo gobierno de Alberto Fernández una especie de compensación a los que sufrieron la sequía. Pero también tiene que atender a los que están inundados y a los que les cae un temporal encima, como lo que está pasando ahora. Y también tiene que atender la urgencia eléctrica que aparece como consecuencia también de la crisis climática, porque la gente obviamente prende el aire acondicionado en el caso que lo tiene, prende el ventilador si no, y si no usa agua, que también demanda bombeo de energía eléctrica. Bueno, lo que falta, y me parece no es algo que pase solamente acá en la Argentina, es una hoja de ruta, una idea de futuro de qué vamos a hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto en términos de sociedad? No qué va a hacer cada uno, porque qué va a hacer cada uno ya está pasando. Ya el calor, ya los cortes de energía eléctrica, ya los problemas derivados de la crisis climática están afectando muchísimo más a los pobres que a los ricos. Mirá, este fin de semana lo publicó La Garganta Poderosa. En las villas hay más hacinamiento, se sufre más el calor y encima se vive entre cables que al toque se incendian cuando se sobrecargan y matan gente, como pasó con la señora que falleció ahí en Entre Ríos justamente por una situación así. Entonces ya hay desigualdad en este calor que, como digo, también es político. Ahora, eso en los lugares donde se lleva una vida más confortable no se sufre tanto. ¿Por qué? Y bueno, sí, obviamente no puede prenderse el aire acondicionado en una casa acomodada donde falte la luz. Pero los cortes suelen ser más cortos, valga la redundancia, en esos lugares que en los lugares de clase media baja o clase pobre. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque ahí no hay inversiones en infraestructura. A pesar de que los grandes subsidios del Estado y la tarifa más subsidiada y más, ¿cómo decir?, aliviada, es la que se paga en los barrios ricos, que son los que proporcionalmente consumen mucha más energía. A ver, el gobierno frente a esto, yo no digo que todo lo tenga que hacer el gobierno, la sociedad misma tiene que empezar a pensar de qué modo administramos esto, cómo va a ser la transición, qué va a pasar con nuestros consumos y demás. Pero el gobierno te saca al mismo tiempo un proyecto de ley de movilidad sustentable que prohíbe la venta de autos con motor a combustión en 2041. O sea, dice, de acá a 20 años tenemos que dejar de vender, ir bajando paulatinamente la venta de autos a motor para vender autos eléctricos en ese momento. Por otro lado, te promueve otra ley que fomenta las inversiones en hidrocarburos por 20 años. O sea, le dice a las petroleras, vos en estos próximos 20 años invertí en sacar petróleo que yo te subsidio una parte. ¿Pero cómo?, diría el petrolero. No es que en 20 años no se van a poder vender más autos. ¿Yo para qué voy a invertir de acá a 15 años en algo que no va a rendir sus frutos? Bueno, lo más probable es que una de las dos sea mentira, ¿no? Y que en realidad la preocupación por el cambio climático, esto de ir a decir cambiemos bonos verdes o deuda por acción climática y hidrógeno verde, que yo, sea todo medio zaracero. Porque a la vez que auspician estas inversiones en hidrógeno verde o en acción climática, reducen el corte de biocombustibles. Entonces le dicen a las petroleras, no hace falta que mezcles ya la misma proporción de biocombustibles, usa el petróleo normal para refinar, para cargar en el tanque. Bueno, el biocombustible es una manera de reducir el uso de combustibles fósiles. Bueno, también otra contradicción. Al mismo tiempo se anuncia la exploración en el mar argentino de petróleo. Y yo ahí les tengo que decir, miren, petróleo offshore se extrae en Argentina hace un montón de tiempo. Pero claro, este anuncio que fue entre gallos y medianoche en Mar del Plata, encima enfrente de la costa de Mar del Plata tan emblemática, enojó con muchísima razón a los marplatenses y a la gente que suele veranear ahí. Hay que dejar de improvisar en esto, hay que empezar a pensar que el calentamiento global no afecta a todos por igual. A nivel poblacional pasa, como les decía, con los pobres que más lo sufren, con los que son electrodependientes además, que no pueden prender el horno siquiera cuando se les corta la luz,
Pero a nivel económico también empieza a pesar. Los frutos del trabajo son cada vez más magros y cada vez están peor repartidos. Y la renta, algo de lo que nadie habla en este debate de extractivismo versus ambientalismo, es algo que hay que discutir también. ¿Quién se queda con la renta? ¿Quién se queda con lo que una empresa produce por encima del beneficio capitalista normal de una inversión? Porque descubrir un yacimiento de petróleo conlleva eso, conlleva la extracción de una renta. Y eso es lo que discutieron, por ejemplo, países como Bolivia con sus recursos naturales. ¿Quién se la queda? Eso es lo que también hay que discutir. Y en pandemia, especialmente, hay que tener esta discusión porque durante la pandemia, y este fin de semana lo publicó Oxfam, los 10 tipos más ricos del mundo duplicaron sus fortunas. Sí, escuchaste bien. Así como se dispararon todos los precios de todo, así como todo el mundo se empobreció, un montón de gente perdió el laburo. La mayoría de los países no recuperaron su actividad económica pre-pandemia. Argentina sí, porque tuvo un buen rebote en 2021, pero la mayoría no. Y en ese contexto de desgracia general, los 10 tipos más ricos del mundo duplicaron sus fortunas. Bueno, hay una guerra en marcha. Una guerra que no sale en los medios, que no sale en los diarios. Es la guerra de los súper ricos, de esa mega archielite mundial que maneja cada vez más los hilos, que es cada vez más poderosa, mucho más poderosa que la mayoría de los gobiernos del mundo, incluso que los gobiernos más poderosos del mundo como el de Estados Unidos. Esa guerra entre esos súper ricos y el resto de la población, o sea, el 99,9% de la población, es también una guerra contra el planeta. Esos mega ricos que se están enriqueciendo sin parar, a un ritmo obsceno, inédito en la historia del mundo, de la humanidad, están librando una guerra contra el planeta. Y en esa guerra, los gobiernos cada vez más pigmeos, más impotentes, hacen cada vez menos y pueden hacer cada vez menos. Es una guerra que empezó hace años ya. ¿Y saben qué? ¿Sabés qué? Estamos perdiendo.